Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para descubrir los secretos, los dramas y los romances que nos regalan estas producciones que tanto nos apasionan. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar, una noticia bomba que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no se trata de una nueva serie juntos, sino de algo mucho más jugoso que sucede detrás de las cámaras. En este vídeo vamos a explorar los rumores y las verdades detrás de una supuesta imposición de límites por parte de Hande a Kerem. Si lo escucharon bien, parece que la guapa actriz ha puesto algunas reglas en la relación y una de ellas es que su novio no entra a su casa sin permiso. Imagínense el revuelo. Vamos a analizar por qué esto ha generado tanta controversia y, por supuesto, vamos a repasar algunas de las series más icónicas de estos dos talentosos actores, porque no podemos olvidarnos del trabajo que los ha catapultado a la fama internacional. Pero en esta versión extendida, vamos a profundizar mucho más, exploraremos el impacto de esta noticia en la imagen pública de ambos, analizaremos el contexto social en Turquía sobre las relaciones modernas y tradicionales, y desentrañaremos los posibles mensajes ocultos detrás de las fotos y comentarios que ambos publican en sus redes sociales. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, datos curiosos y mucho drama turco. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que van a ver. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Empecemos por entender el contexto de esta noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos sabrán, protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, traducida al español como Llama a mi puerta. En esta comedia romántica interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que, después de un comienzo lleno de altibajos y situaciones inesperadas, termina enamorándose profundamente. La química entre Hande y Kerem era innegable y, para alegría de sus fans, ese amor traspasó la pantalla. Después de meses de especulaciones, confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Sus fotos juntos en redes sociales generaban miles de likes y comentarios, y cada aparición pública era un evento. Recordemos sus viajes románticos, las cenas a la luz de las velas que compartían con sus seguidores, y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Todo parecía un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo es color de rosa. Recientemente han surgido rumores de tensiones en la pareja y, lo que es más sorprendente, noticias sobre límites impuestos por Hande a Kerem. La información que ha circulado en la prensa turca indica que Hande, conocida por ser una mujer independiente y con una fuerte personalidad, habría establecido ciertas reglas en su relación con Kerem. Una de las más comentadas es que Kerem no puede entrar a la casa de Hande sin su permiso previo. Algunos especulan que esto se debe a que Hande valora mucho su espacio personal y su intimidad, y quiere tener control sobre quién entra y sale de su hogar. Otros creen que podría ser una señal de que la relación no está tan sólida como parecía. Incluso se habla de que Hande se siente presionada por la constante atención mediática y que necesita un refugio donde pueda ser ella misma, sin la mirada constante de los paparazzi y los fans. Sea cual sea la razón, este rumor ha generado un gran debate entre los fans de la pareja. Algunos apoyan la decisión de Hande argumentando que todas las personas tienen derecho a establecer límites en sus relaciones. Defienden que en una sociedad moderna, es importante que cada individuo conserve su independencia y autonomía, incluso dentro de una relación amorosa. Otros, en cambio, critican la actitud de la actriz, considerándola controladora e incluso irrespetuosa hacia Kerem. Argumentan que en una relación seria, la confianza y la libertad de acceso al espacio personal del otro son fundamentales. Algunos incluso han llegado a comparar la situación con la tradición turca de una mayor libertad para los hombres en el espacio doméstico, lo que genera una controversia aún mayor. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucede entre cuatro paredes, pero la noticia ha sido suficiente para despertar la curiosidad y la especulación de miles de personas. ¿Pero cómo ha impactado esta noticia en la imagen pública de ambos? Hande, que siempre ha sido vista como una mujer fuerte y decidida, ahora es percibida por algunos como alguien controladora y autoritaria. Por otro lado, Kerem, que gozaba de la imagen de un galán romántico y despreocupado, ahora es visto por algunos como un hombre sometido y sin voz en la relación. Ambos han sufrido un golpe en su imagen pública, y será interesante ver cómo gestionan esta situación en el futuro. ¿Optarán por el silencio y dejarán que el tiempo apague el fuego?
O decidirán hablar abiertamente sobre el tema y aclarar la situación. Ahora, dejando un poco de lado el chisme, vamos a recordar algunas de las series más importantes de Hande y Kerem. Empecemos por Senkalkapm, la serie que los unió y los catapultó a la fama internacional. Como ya mencioné, esta comedia romántica cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca debido a las artimañas de Serkan, un exitoso y frío empresario. Para vengarse, Eda acepta un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca. Lo que ninguno de los dos espera es que durante ese tiempo comenzarán a sentir algo real el uno por el otro. Senkalkapm es una serie llena de humor, romance y situaciones divertidas que la hacen perfecta para pasar un buen rato. Además, la química entre Hande y Kerem es innegable y hace que sea imposible no engancharse con la historia. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, gracias a su trama fresca y a la innegable química entre sus protagonistas. Pero antes de Senkalkapm, Hande ya había demostrado su talento en otras series. Una de ellas es Güneşler, traducida como Las hijas del sol. En esta serie Hande interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que vive con su madre y sus 2 hermanas en una pequeña ciudad. Su vida cambia por completo cuando su madre decide casarse con Haluk Mertolu, un rico empresario que las lleva a vivir a Estambul. Selin y sus hermanas tendrán que adaptarse a su nueva vida, llena de lujos, pero también de secretos y peligros. Güneşler es una serie dramática y emocionante que explora temas como la familia, el amor y la superación personal. La actuación de Hande en esta serie fue muy elogiada por la crítica y la consagró como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. En esta serie Hande demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y con una gran carga emocional, alejándose de los roles más ligeros y cómicos que había interpretado anteriormente. Otra serie importante en la carrera de Hande es Siyah-Inci, traducida como Perla Negra. En esta serie Hande interpreta a Azal, una joven hermosa y enamorada que vive en un pequeño pueblo costero. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Kenan, un rico empresario que se obsesiona con ella. Azal tendrá que luchar contra las artimañas de Kenan y proteger su amor verdadero. Siyah-Inci es una serie dramática y llena de suspenso que te mantendrá al borde de tu asiento. La actuación de Hande en esta serie es impecable y demuestra su versatilidad como actriz. Esta serie, aunque no tan exitosa como Senkalkapm o Güneşler, le permitió a Hande explorar un registro dramático más oscuro y complejo, consolidando su posición como una de las actrices más versátiles de su generación. Pasando a Kerem, además de Senkalkapm, una de sus series más destacadas es Şeref Meselesi, traducida como Cuestión de honor. En esta serie Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven ambicioso y mujeriego que vive con su familia en Estambul. Su vida cambia por completo cuando su padre muere y tiene que hacerse cargo de su familia. Yiğit se ve obligado a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus propios demonios para proteger a sus seres queridos. Şeref Meselesi es una serie dramática y llena de acción que explora temas como la familia, el honor y la venganza. La actuación de Kerem en esta serie es impactante y demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Con este papel, Kerem se alejó de la imagen de galán de telenovela y demostró su talento para interpretar personajes con una gran profundidad psicológica. Otra serie importante en la carrera de Kerem es Bu Şehir Arkandan Gelecek, traducida como Esta ciudad te seguirá. En esta serie Kerem interpreta a Ali Smith, un joven que fue criado en un barco de carga después de presenciar el asesinato de su madre cuando era niño. Ali regresa a Estambul después de muchos años y se enfrenta a su pasado y a los fantasmas que lo atormentan. Bu Şehir Arkandan Gelecek es una serie dramática y llena de misterio que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La actuación de Kerem en esta serie es conmovedora y demuestra su talento para interpretar personajes vulnerables y con historias de vida difíciles. Esta serie, con una trama más oscura y compleja, permitió a Kerem mostrar una faceta más madura y sofisticada como actor. Y por supuesto, no podemos olvidar Yaşamayanlar, una serie turca de vampiros original de Netflix donde Kerem demuestra su versatilidad. Aquí interpreta a Dmitri, un vampiro que busca venganza. Es una serie llena de acción, efectos especiales y una trama bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las telenovelas turcas. Demuestra que Kerem no tiene miedo a explorar nuevos géneros y personajes.
Este papel le permitió a Kerem mostrar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos narrativos. Volviendo al tema de Hande y Kerem, es importante recordar que independientemente de los rumores y las especulaciones, son dos personas que tienen derecho a su privacidad. Si Hande realmente ha impuesto límites a Kerem, es algo que solo les concierne a ellos. Como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento, pero debemos respetar su vida personal y evitar hacer juicios sin conocer todos los detalles. Además, es importante recordar que las relaciones son complejas y cada pareja tiene sus propias dinámicas. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. No podemos pretender que todas las relaciones sean iguales ni juzgar a las personas por las decisiones que toman en su vida amorosa. En resumen, el rumor de que Hande Erçel ha impuesto límites a Kerem Bürsin, incluyendo la necesidad de permiso para entrar a su casa, ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en la prensa turca. Si bien la noticia ha despertado la curiosidad y la especulación de muchos, es importante recordar que se trata de un tema privado y que solo Hande y Kerem conocen la verdad detrás de esta situación. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento en series como Sen Kalkam, Güneşinkler, Siyainci, Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek y Yaşamayanlar. Y no olvidemos seguir analizando sus redes sociales en busca de pistas sutiles que puedan revelar más sobre su relación. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme y por supuesto, el repaso por las series más importantes de Hande y Kerem. Ahora quiero saber su opinión, ¿qué piensan de este rumor? ¿Creen que Hande tiene derecho a imponer límites a Kerem? ¿Cuál es su serie favorita de estos dos actores? Déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las telenovelas turcas. Adiós.